bienvenidos a un nuevo capítulo de Comunidad ADAM. Esta vez vamos a conversar con un gran realizador y director del área de ficción que también ha ganado muchos proyectos. Él nos va a contar sobre los trabajos que está realizando y sobre, obviamente, su extenso y amplio currículum. Vamos a conversar hoy con Juan Pablo Regada. Él es comunicador audiovisual y máster en infografía digital. Estudió en el Aula Telemática en Madrid, en España, y se ha especializado en el campo de la postproducción, es colorista digital y además en efectos especiales. Su carrera la ha desarrollado también en series de televisión, como por ejemplo en Pasos de Cumbia del año 2014, que fue ganadora del Fondo del Consejo Nacional de Televisión y que fue transmitida por Canal 13 Cable, o largometrajes algunos como por ejemplo Downhill, Toro Loco, Hayden of the Goon, y también distintos spots publicitarios, virales y corporativos. Dentro de sus piezas audiovisuales, las que él ha tocado dirigir, está, por ejemplo, el cortometraje El Contacto, que fue protagonizada por Álvaro Escobar, por Alejandro Fosalva. También estuvo en la realización de I Dream, proyecto también que nos va a contar, donde la participación a cargo de la actuación fue a cargo de Luis Uribe, Alex Rivera, y también estuvo presentando actualmente un proyecto que se llama Sidonia, que es parte de una miniserie que es protagonizada por Vivian Detz, Eyal Meyer y Antonia Brosman. Este proyecto también es parte del Fondo Cultura Audiovisual que se adjudicó el año 2019. Juan Pablo, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidos a Comunidad. Gracias, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Es difícil incluso hacer un resumen de tu currículum. Trato de hacerlo rápido, pero es muy extenso y luego además nos va a ir comentando muchas de las cosas que ha estado haciendo. ¿Cómo estás tú, Che? Mira, hemos tratado de estar picoteando ahí en todo lo que es la rama audiovisual, pero mira, bien, o sea, del año pasado, súper contentos, digamos, porque veníamos trabajando hace bastante tiempo atrás, incluso lo habíamos comentado contigo cuando nos habíamos reunido, de la búsqueda, digamos, de un fondo que nos permitiera realizar Sidonia, cosa que finalmente, después de varios años de intentarlo, lo pudimos conseguir y obviamente que nos dio un montón de alegría poder, digamos, contar con eso y hacer parte, digamos, realidad el proyecto. Ahora, obviamente que no contábamos con el tema de la pandemia, pero aún así seguimos trabajando por Zoom y obviamente adaptándose a las condiciones, digamos, y a la contingencia. Para que la gente también sepa, para que nuestros profesores, exalumnos y estudiantes te conozcan, tú estás ahora en Chillán, ¿cierto? ¿Eres de Chillán? Claro, ¿no? ahora sí, yo soy de Chillán. Estuve el año pasado y antepasado y bueno, con el trabajo freelance también en Santiago, digamos, casi todo el trabajo es allá. Pero ahora, claro, por el tema, digamos, de la contingencia y un poquito de también un coletazo, digamos, de lo que fue un poco el estallido, digamos, me vine para acá y hacer la preproducción de Sidonia y la verdad es que por suerte me alcancé a venir unos días antes de que quedara la embarrada, así que pues bien, por ese lado, lo alcanzamos a salvar un poquito. ¿Te parece si vamos a ver parte de los proyectos que he realizado a través de tu reel? Vamos, veámoslo, Vamos a ver revisémoslo y vamos comentando. Vamos a ver el reel de Juan Pablo.
que es fantástico el reel, hay muchas realizaciones, muchas producciones en el hombro. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia audiovisual. ¿Cómo ha sido el trabajo precisamente en lo que hemos visto? El desarrollo de proyectos en Santiago, tu trabajo de ficción, la especialidad que también has trabajado ahora en los efectos digitales. Cuéntanos un poco como una especie de resumen sobre tu experiencia. Mira, el campo de los efectos digitales y el color digital, que al final un poquito más por esas cosas de la vida que me terminé dedicando, o sea, ha sido, digamos, por etapa, ¿eh? Porque quise entre el 2014, 2016, 17, fue más color digital y entre el 18 al 2020, bueno, hasta antes de que llegara en la pandemia, era harto motion graphics para redes, para publicidad. Pero bueno, un poco hay harto tema aquí, quizás que ver con eso, pero con la adaptación. Evidentemente, uno de repente se especializa o sale con un título de la carrera, pero las puertas de repente uno tiene que irlas abriendo por el camino. No se van a dar todas, digamos, de la manera que uno las espera, digamos. Así que, claro, o sea, una vez que salí de la carrera, al tiro me fui a Madrid a estudiar con Mario, nos fuimos para allá a estudiar a la aula temática. Con el colega Mario Y Montaner, para con que el no colega están Mario viendo. Montaner, ahí un abrazo. Y, y bueno, y ahí nos dedicamos más, bueno, él siguió su camino, yo seguí el mío, pero nos fuimos orientando y dedicando más a los efectos digitales, digamos, en un principio el 3D, todo esto, y después, como te decía, ajustándose un poco por el camino y adaptándose, me metí hacia el color digital y ahí empezamos a trabajar en algunos largometrajes y series y también adaptándose a los nuevos tiempos, porque empezó todo este tema del YouTube, Facebook, Instagram y todo lo que son las redes sociales, que yo creo que quizás como muchos, de repente para allá va toda esta cosa. Y que ahí empezamos a meternos con motion graphics, con videos verticales, horizontales y todo un mundo que también existe. También hay video marketing, que sé yo, todas estas cosas que hoy, ahora pegan muchísimo. Me imagino que los estudiantes se estarán preguntando, por ejemplo, cuáles son los softwares que tú manejas. A ver si nos puedes contar un poco. Mira, en lo que fue 3D, en mi etapa 3D, digamos, ocupé harto 3D Max, pero después mi especialización la tomé en Lightwave 3D. Eh, los dos tienen sus ventajas y desventajas, ambos son programas muy entretenidos de ocupar. Quizá el 3D Max es más completo en el sentido, digamos, de que tiene todas las herramientas dentro de un solo programa, y el 3 por Lightwave hasta donde lo ocupé, porque después saben qué universo va, pero era más cavernícola, digamos, era más tosco su interfaz. También tiene muy buenos resultados, ¿eh? No sé, por ejemplo, este programa me acuerdo que tenía títulos como, no sé, casi todas las series gringas, desde el Titanic a todas estas grandes producciones, pero tenía ese problema, digamos, de que de repente no es muy amigable. Cinema 4D de repente es más amigable. Nosotros en la carrera Y usamos After Effects y Maya. bueno, claro, y por último, claro, estos últimos años me concentré muchísimo en After Effects, casi todo lo hago ahí. De hecho, After Effects también empezó a trabajar el 2.5D y por esa razón, digamos, no dejé un poquito de lado lo que es el 3D porque ya tenía todas las herramientas dentro de uno solo software. Entonces, mucho After Effects, mucho Premiere, mucho Photoshop, mucho Lightroom, no sé, de repente algunos programas de diseño, pero principalmente toda la interfaz, la suite de Adobe. Es precisamente lo que nosotros tenemos en la carrera. Nosotros tratamos de revisar lo que tú decías, la suite completa. Partimos con Photoshop, después con Premiere, luego con After, Lightroom también, y después cerramos con Maya. Entonces, en el fondo, estamos como en el top de línea, estamos en lo que usa la industria, digamos, ¿cierto? Es que sí, es que Adobe tiene herramientas que son muy amigables, se adaptan muy bien a cualquier computador y la verdad es que los límites no los ponen como otros software que en realidad parte de cierta gama de computadores que es muy alta para poder utilizarlo. Con Adobe no te vas a encontrar jamás con ese problema. O sea,
puedes encontrar incluso hasta aplicaciones para teléfono. Entonces, al contrario, siempre se abre mucho más hacia todas las personas. Creo que por esa razón también son bien utilizados, bien recibidos, que sé yo, no sé, pues, ponte tú, cineastas y a otro nivel como David Fincher, que sé yo, prefieren utilizar la gama completa de Adobe para editar y hacer la postproducción de sus películas. Así que es un software muy bien recibido, digamos, tanto la gente aquí en Chile como en la industria, la gran industria, digamos. Juan Pablo, y ya hablando sobre el ámbito de realización, ¿cómo ha sido este proceso de autogestión? ¿Cómo ha sido el postular los fondos concursables? Porque nos pasa muchas veces que uno tiene una idea, un proyecto, y uno dice, pucha, es difícil, ¿quién me va a financiar? ¿Cómo lo puedo hacer? Y uno lleva años con la carpeta y con los guiones, pero ¿cómo, claro, cómo invito a la gente? ¿Cómo invito al equipo? Claro. ¿Cómo invito al director de fotos, las actrices? ¿Cómo ha sido para ti este proceso a lo largo de los años? Ya has realizado varios trabajos visuales. Eh, ¿Cómo es esto de ganarse los fondos, luego participar en los procesos de distribución, ir a festivales internacionales? ¿Que nos puedes contar un poco sobre ese proceso? Mira, Manuel, el tema de los fondos es algo que la verdad es un poquito complejo, pero la verdad es que yo creo que para una persona que es como, por lo menos de mi lado, que es más de región que de la capital, se vuelve un poquito más complejo todavía, pero ensayo-error, así casi equivocándose, aprendiendo, haciéndolo una vez, otra vez. Lo bueno del sistema, digamos, de esto de postulaciones, como el Fondo de Cultura, es que te ofrece la posibilidad de saber en qué te equivocaste. Entonces, te hacen una lista. Por ejemplo, ahora postulamos el CNTV y nos equivocamos en varias cosas, nada que hacer, digamos, y habrá que postular el próximo año, pero en eso consiste, en ir, digamos, presentas tu proyecto, evidentemente investigar bastante al respecto, tratar de conseguir un elenco que llame la atención, partiendo por eso, porque imagínate que, bueno, en el medio que estamos nosotros, muchas de las cosas se ven o se escuchan, pero tienen que ser personas que influyan en el medio, o si no, como clientes no se van a interesar tanto, y en los fondos pasa un poco eso, tenéis que seducirlos con personajes que arrastren público porque a ellos les interesa al final que estas cosas se vean. Entonces partes por eso, después con el equipo, ojalá un equipo que tenga un peso de respaldo que te pueda ayudar a que este proyecto tenga unas bases sólidas de que efectivamente se puede hacer porque tiene un personal que es capaz de hacerlo y ya después empieza a despuntar con todo lo que es un libro de arte, no sé, el guión, que esté bien escrito, hay varios detalles porque, por ejemplo, la primera vez que yo presenté guiones estaban muy mal hechos. Entonces, estaba en un formato que no corresponde. Entonces, la medida que tú vas postulando y vas aprendiendo también, y eso es importante porque uno de repente tiende a frustrarse porque no sale la primera, la segunda, la tercera. En realidad, uno también tiene que tener presente que también hay que aprender. Y esa clave de aprender también es equivocarse. Muy, muy cierto lo que dice, porque cuando uno le toca escuchar, bueno, también he postulado y también no me lo he adjudicado, pero he participado en Claro, otros que sí se lo han adjudicado, pero como tú dices, muy cierto porque uno lo conversa siempre. Y años atrás, cuando nosotros estudiábamos, yo me acuerdo que los fondos era como el concurso, el llamado, digamos, pero no había claro. un formato de guión, no había un formato de presupuesto. Entonces cada uno inventaba, digamos, Sí, según lo que creía. Pero ahora además claro, viene todo muy, muy rígido. O sea, hay 8 o 10 formularios, unos de presupuesto, unos de guión, unos de arte. Está como muy, ¿cómo se llama? Como muy dividido y está muy clarito. claro. Los formularios de presupuesto se van haciendo con autosuma, te va marcando incluso cuando te falta un dato, cuando tiene un error. Eh, pero ahí está un aprendizaje, como tú dices, a veces uno se frustra porque no se lo adjudica la primera, pero como luego viene la retroalimentación con las debilidades, uno podría después volver a postularlo, hace los ajustes. Claro. Mira, una de las cosas que quizás podría ser tip para, no sé, para los alumnos de la católica y bueno, y para todo en realidad, porque uno lo piensa, de repente dice, oye, ¿sabéis qué? Yo sé hacer postproducción, sé hacer dirección, sé hacer guión, sé hacer efectos, sé hacer, no sé, claqueta, los sonidos, y tú no lo pones ahí porque piensas que está ahorrando, pero el fondo rechazado, o sea, esa cuestión, porque hay especialistas para cada una de las cosas y se ve feo
esta cosa del maestro chasquilla, o sea, una comisión de cultura que por muy, o sea, que sea posible de que tú puedas hacerlo, en el fondo para ellos no se interpreta tan bien esa cuestión. O sea, pueden haber muchos Robert Rodríguez, Stephen Soderbergh que hagan todas las pegas así ellos solos, pero ya son tipos que están en otro nivel, digamos. Lamentablemente para uno, como está en otros caminos, digamos, o sobre todo para los que están partiendo, lo ideal es que cada profesional haga su pega y de paso uno también abre, digamos, hace paso a la industria y la posibilidad de dar trabajo también, porque de repente mucho, mucho coloseo, digamos, en acaparar todos los campos, también priva quizá a otras personas también a utilizar, digamos, a desempeñar ese trabajo y quizá eso también no lo ven con un buen ojo. Sí, Puede ser también. muy cierto lo que dice, que es la búsqueda de especializaciones, digamos, de Claro, profesionales entonces destinados exclusivamente para claro, alguna tarea. claro, por ejemplo, y a pesar de ser postproductor y colorista, tuve que delegar los cargos, qué sé yo. Mira, imagínate, eso era un error de parte de la última postulación, el hecho de que yo apareciera como postproductor. Lo sacamos, me saqué, digamos, en realidad, o el equipo, digamos, que nos ayuda a formular bien estos proyectos, me dejaron a un lado y, y bueno, y fueron detallitos, ¿eh? Tampoco fue que estábamos tan mal, pero ese tipo de detalles influenció bastante la cuestión de la postulación y también poner los valores reales. Por ejemplo, de repente dicen, no, yo sí por 500 lucas haría esta cosa, pero la verdad es que un trabajo tiene su costo y eso tiene que ir. Sí. Porque en el fondo es tu pega, o sea, en el fondo tú estás estudiando para que te paguen lo que corresponde, entonces cuando tengas que poner un valor como este, tienes que poner el valor que tú mismo aceptarías que es el correcto, no puedes poner un valor que no corresponde. Eso lo ven al tiro y también un proyecto que está medio bajito, así, descartado, te lo ponen verosímil al tiro. Sí, muy cierto lo que dicen, que esto como de tirarse al suelo para que No se ve bien. como sale Mm, barato, ojalá quede, y claro. no funciona así. No funciona así. Lo ideal es que como nuestra pega, digamos, y nuestra tarea, digamos, como profesionales, que esta industria crezca, pero que nosotros mismos le podamos entregar herramientas y de repente esas cosas no sirven, o sea, no funcionan. Puede Sí, ser buena, que si uno hace cosas, de repente uno puede ayudar a algún amigo, qué sé yo, a hacer alguna realización, pero en estos proyectos que no solamente cumplen un sueño y una idea, sino que también generan empleo. Entonces, es importante para eso. y precisamente sobre esos proyectos, Juan Pablo, ¿te parece si vemos ahora algo sobre iDream y luego sobre Sidonia? Ya, Tanto el vamos, tráiler como el making of. vamos.
Bueno, hemos revisado los videos, Juan Pablo. Cuéntanos un poco sobre lo que acabamos de ver, un poco sobre iDream, sobre el proyecto, digamos. Claro. iDream, mira, fue un proyecto que nació de la idea, digamos, de cuando va por todo el camino, digamos, a la alternativa B de seguir todo este protocolo de postulación. En realidad aquí no sé fue autofinanciado, conseguí con amigos, amigos de amigos, profesionales, amigas que nos ayudaron en el elenco, o sea, igual puse un poco de plata, ahí salió plata de mi bolsillo y la puse, pero fue muy poquita, como, no sé, 400, 500 mil pesos, más que eso. Pero nos sirvió para pagar unos gastos mínimos y, y, y autofinanciado, consiguiéndose todo, casi todo, o sea, las cámaras, los focos, lentes, postproducción de sonido, que se hizo en México, la postproducción de sonido, pero todo en base a conocidos. Tanta ayuda, digamos, eso te hace generar una especie, digamos, de proyecto que va como una cadena de favores, digamos. Hay cosas que salen más lento, digamos, porque todos estos son favores, como te decía, entonces tú apelas a la voluntad de las personas, no te estoy pasando algo, oye, trabaja, porque no existe el intercambio, digamos, aquí existe solamente la buena voluntad, entonces igual es bonito, digamos, en parte que la gente te acompañe en esta idea, porque son tus sueños al final y un grupo de gente te apaña, pero sabéis que al final todo el esfuerzo y años de trabajo, porque al final este corto que dura 15 minutos, pero tuvimos que trabajar harto porque estos favores se van devolviendo con el tiempo y uno tiene que esperar, no sé, hay gente que de repente se lo toma, oye, ¿cuándo me va a entregar esta cuestión? Pero como te digo, uno depende de la voluntad y el tiempo de otras personas. Entonces, al final resultó un trabajo que funcionó y nos llevamos la sorpresa de que funcionó súper bien afuera. Lo recibieron en varios países, se ganó premios y ahora estamos en una cuestión que todavía no quiero adelantar nada porque no está en conversaciones, pero la verdad es que va muy bien encaminado y creo que nunca esperé que el corto funcionara y que abriera tantas puertas, pero la verdad es que muy agradecido de esa oportunidad y de todos los chicos que pudieron utilizar o sea, apoyarme en ese periplo, digamos. Y Sidonia siguió el otro camino, pues el camino de la postulación, de todo el proyecto, de todo lo que conversábamos antes. Con los recursos ya, con la plata Claro, asegurada. o sea, claro, claro, con todo lo que implica, pero no sé, de manera paralela, mientras yo trabajaba en Sidonia, yo, bueno, voy a seguir esperando por siempre si es que no hago nada. Así que mientras tanto trabajaba, me acuerdo que estábamos grabando Toro Loco con esa película del Pato Valladares y con Pancho Melo, y ahí armé el equipo, porque me acuerdo que como estaba metido en la película y vi algunos actores, mis amigos, no sé, pues, de camarógrafo, del dueño de las luces, esto de todo, y les conté y les iba contando ahí la historia. Algunos obviamente se entusiasmaron, no pescaron, pero ahí se armó iDream, digamos, Y te y lo tocó pudimos trabajar grabar. además con actrices que venían de Santiago, en el medio, haciendo teleseries. ¿Cómo fue Claro, o el sea, proceso también de trabajar con esos rostros? mira, en iDream fue, mira, en iDream no fue tan difícil trabajar con ellos porque nos vinimos un fin de semana para acá, para Chillán. Lo grabamos acá porque grabarlo en Santiago todo es mucho más caro. Entonces, habían algunas persecuciones y todas esas cosas, y aquí en Chillán tenéis todo cerca. Entonces grabamos lo más difícil acá y después nos volvimos a Santiago, pero hicimos cosas que eran en estudio, entonces no teníamos que depender de eso. Y la verdad es que no fue tan complicado coordinar con los actores porque, no sé, porque todo la Belén no era tan famosa en ese tiempo como es ahora. Y Alex estaba en un proceso intermedio y el Luis Uribe venía llegando de Alemania porque es como que se retiró un rato de las teleseries, entonces lo agarré, digamos, en el momento preciso. No sé, en el caso de Sidonia ha sido más complicado porque el elenco eh, son todos gente que tiene harto trabajo, tienen teleseries, obras de teatro, cine, entonces ahí ha sido más difícil, ¿eh? Ahí sí ha sido más complejo.
Y Juan Pablo, tus referentes, ¿cuáles son? Esos directores o esas películas que tú dices, oh, yo ojalá hubiese hecho esto, o esta niñera. ¿Quiénes son tus referentes? Mira, bueno, hay varios, uno podría hablar caleta de rato sobre eso, pero hay películas que te marcan, como dices tú, de por vida, y yo creo que, bueno, tú siempre me conociste fanático de Star Wars, pero, pero también hay algunas que están por sobre eso, incluso porque me encanta Star Wars como dentro del modelo de negocio que se armó y todo el tema de los efectos visuales, pero también hay otras películas que también me han influenciado muchísimo. Y incluso tengo mucho más admiración como Blade Runner, por ejemplo, que realmente me encanta esa película, la encuentro demasiado adelantada para su época. O Hit, de Michael Mann, esta de Al Pacino con Robert De Niro, que encuentro, así, Tremenda película, sí. claro, así demasiado espectacular. Y, y bueno, después ya vendría George Lucas y un montón de, digamos, no sé, David Fincher y un montón de directores más. Hay algunos directores, no sé, que sea como Robert Rodríguez, que si bien no es mi cineasta favorito, pero me encanta mucho su autogestión, la voluntad por sobre el dinero y la manera de hacer como sea una película. Y bueno, él llegó a donde llegó, digamos, haciendo cosas como iDream, dice, juntando amigos, una cámara prestada y un dinero que apareció por allá, si es que había, si no, no lo hacían igual. Entonces, Y antes del hit de los mexicanos, antes de Cuarón, de Toro, claro, no, fue mucho antes, o Rodríguez, sea, mucho claro, antes. claro, Como mucho que la antes, gente olvida a Rodríguez. sí, y tenés razón, porque es Cuarón, no sé, Iñárritu Sí, y, y del y Toro. del Toro, por ejemplo, esos siempre andan juntos, pero Siempre como hablaban que de la tría Rodríguez, claro, mexicana, pero aparte, Rodríguez 10 años claro, antes. pero este loco, es claro, andaba mucho tiempo antes y bueno, hizo el mariachi, yo lo encuentro una película espectacular, o sea, es bien barreta, pero tiene un montón de temas de autogestión, esfuerzo, amor, cariño, ¿cachai? Por el género y pues es digna de admiración, o sea, todo lo que consiguió esa película. O sea, ahora este tipo está trabajando en Mandalorian, ya en otro nivel, o sea, pero así empezó, o sea, en cosas muy pequeñas, sin mucho apoyo, o cero apoyo en realidad, pero yo creo que uno tiene que seguir eso, porque el tipo nunca se dio por vencido y creo que esa cuestión es muy admirable. Mm. Juan Pablo, y como para ir cerrando, si igual ya nos has dado algunos tips, pero ¿qué mensaje le entregarías tú a los estudiantes, a quienes se están formando en audiovisual? Sobre alguna experiencia de tu vida, o sobre lo que hemos conversado. ¿Cuál sería tu reflexión y tu consejo? Mira, yo creo que hay algunas cosas que conversamos con otros colegas de repente y que siento que a veces los chicos vienen con algunas ideas que, no sé, por ejemplo, no hemos topado mil veces con a quién le has ganado, de dónde venís, a quién estudiaste, a dónde estudiaste, qué sé yo. Y uno de repente ve, como por ejemplo, el mismo concepto que estábamos hablando recién como Robert Rodríguez, James Cameron, Joaquín Phoenix, que nunca estudiaron, nunca fueron profesionales de nada, simplemente llegaron lejos por el cariño y el que le tienen al género y las ganas. Yo creo que un poquito centrarse en eso de, como quizá de mucha voluntad, harta, quizá humildad, porque nosotros nadie le gana a nadie hasta que logra hacerlo. Y, y creo que hay que trabajar, digamos, de esa manera, con harto compañerismo y abrazando las nuevas redes, digamos, que están apareciendo, como las redes sociales, que sea los nuevos formatos streaming y todas estas cosas, porque a veces también muchos aspiran a llegar directamente a la televisión o al cine, pero si bien esos son formatos muy lindos, que uno les tiene mucho cariño, pero ciertamente que a las fechas como estamos, ya las cosas están cambiando bastante. También hay jóvenes muy chicos de 11 12 años que ya editan, ya hacen efectos visuales, tienen programas en YouTube, sin ir más lejos. Y he visto tutoriales de chicos que son muy menores que yo y saben muchas cosas, o sea, son muy capos. Entonces yo creo que también hay que entender que por ahí de repente va la cosa y,
y bueno, y poner atención a eso, siempre estar receptivo a estas nuevas tecnologías y trabajar con harta, como te decía, harta humildad y compañerismo, porque lamentablemente aquí las películas o las las series, televisión, lo que te toque, si bien esos títulos, esos carteles son bien egoístas, dice, no sé, una película de George Lucas, pero son 100 personas las que están detrás de él. Entonces, eh, considerar que hay un equipo que también da todo de sí para que esa visión se pueda cumplir. Que harta humildad para los chiquillos y ojalá harta tenacidad, porque nosotros no estamos en un país industrializado, entonces ojalá aprovechar estos canales, redes sociales y todas estas cosas y tratar de impulsar desde donde están. Ojalá desde Conce, como te digo, desde Chillán, de acá, o de Santiago, si es que se les toca ir, pero tratar de abrir la cancha. Bueno, muy Esa es la cierto lo que tarea para dices. todos. La pasión con la que uno se enfrenta a las ideas y a los proyectos. Sí, Juan Pablo, yo te quiero agradecer el tiempo, la disposición de conversar con nosotros. Sin duda todo lo que nos has dicho nos sirve muchísimo, no solamente para estudiantes, sino también para los que están egresados y nos pueden ver, para los profesores, eh, porque contar la experiencia, digamos, desde acá, desde regiones, a veces no es fácil y tú has logrado obviamente posicionarte y te ha ido muy bien. Así que te agradezco el tiempo de conversar con nuestro programa de comunidad. muchas gracias, Manuel. Un saludo a todos los chicos, un saludo a ti, a los profesionales que trabajan en la Católica, porque son muy capos. Algunos de ustedes fueron compañeros míos, otros son amigos, y la verdad los respeto harto. Así que es una pega bien importante la que están haciendo, y también las felicitaciones a ustedes que se dedicaron a la formación, pero es una pega igual de mucha vocación y entrega. Así que también mi respeto a ustedes, chiquillos. Un abrazo. Muchas gracias. Esperemos que nos puedas visitar cuando Obviamente, podamos cuando todo salir esto pase, después, cuando salgamos de esto. ¿Ya? así es. Un abrazo, Bueno, chiquillos. bueno, nosotros nos despedimos. Gracias, Juan Pablo, nuevamente. Cualquier comentario, consulta, duda, felicitaciones, recuerda escribirnos a nuestro correo dam@ucsc. Yo me despido y nos vemos en un siguiente capítulo de Comunidad DAM. Que estén muy bien. Adiós. Chao, chao.